Punto y coma me faltó. ¿Se entiende esto? Leer lado lo que hace simplemente es float lado, introduzca lado, leer el lado y retornar el lado. El problema de leer lado ya no es una cosa de calcular el área, muchachos. Eso quiero que lo visualicen. Solamente ahí me concentré en cómo leo yo del teclado, que es algo que ya hicimos en un ejemplo pasado. Desde luego tienen que repasarlo. Los que no lo vean tan familiar tienen que hacer su trabajo de hormiga, de codificarlo nuevamente, con calma. Voy con calcular área. Calcular área del cuadrado es otra función que tiene que devolver un float, que es el área, ¿sí? Le quito el punto y coma, le agrego el bloque, pero acá observen que él tiene que recibir un parámetro entre los paréntesis. Para yo recibir, como es un lado el que yo voy a recibir, yo debo crearlo completo. Es decir, debo indicar al compilador que va a recibir un valor y que lo va a guardar en esta variable lado. Aquí la voy a llamar lado, no la voy a llamar L, ¿sí? ¿Se entiende esto? Como del main se va a invocar a calcular área cuadrado y se le va a pasar un valor, aquí no se le está pasando la variable, muchachos, se le está pasando el valor que contenga la L. Si la L contiene un 72, se le está pasando el 72. El módulo tiene que preparar su recibimiento y preparar su recibimiento es crear una variable que sea capaz de guardar ese contenido. ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Podemos literalmente agarrar el return y decir, bueno, pues, ¿cuál es el área? Es lado por lado. Punto y coma. Aquí no hice lo de crearme una variable para que me contenga el resultado. No la voy a crear, solo voy a multiplicar lado por lado y lo retorno. ¿Qué va a retornar? El resultado. Si el lado valía 8, te va a multiplicar 8 por 8, 64, y retorna el 64. Y ese 64 es el que se le va a poner aquí a la A. Y ahora vamos a hacer mostrar. Mostrar no retorna nada. Yo quiero es que muestre en pantalla. Si va a ser un void, no va a retornar nada, va a tener su bloque y como necesito recibir un área, yo le voy a decir que ese valor lo guarde aquí, en esta variable, a la que yo llamé área. ¿Y qué va a proceder a hacer mostrar? Pues un cout. Un cout en el que voy a indicar algo de historia, voy a poner el área calculada es, y por aquí indico área. No puedo bajo ningún concepto aquí indicar A, porque mostrar no tiene ni idea de quién es A. A vive en el main, pero él no sabe quién es A. ¿Sí? Esto lo voy a ahorita hacer en una corrida en frío. Si usted quiere que se llame A, pues tendría que llamar a este A, pero esta A que está acá no es la A del main. Pero para evitar confusiones por el momento voy a poner aquí área. Área. Y ya esto debería funcionar, porque los tenemos creados todos. Voy a compilar, no hay errores. Voy a proceder a hacer una corrida. Dice, introduzca el lado. Voy a poner 8. ¿Por qué pongo 8? Porque yo sé que si un cuadrado tiene lado 8, su área es 64. Entonces puedo confirmar el resultado. Le doy enter y me dice el área calculada es 64. Vamos a hacer una corrida en frío de esto, a ver qué es lo que está pasando. Y luego lo voy a cambiar para que vean otras formas de implementación. La memoria RAM. Esta es nuestra memoria RAM. Y vamos a empezar con el main. El main lo que hace es, primero crea L y A, línea 31. No voy a rayar en la parte del código porque voy a estar moviéndome en el código, entonces las rayas no van a coincidir. Pero se crea L y A. Quiere decir que por aquí se crea L y por aquí se crea A, aleatoriamente. Luego se ejecuta la 33 y 34 para asignarle 0 a la L y 0 a la A. Bien, y continuamos. Línea 36. Se invoca a leer lado. A L se le va a asignar lo que leer lado le retorne. Quiere decir que el control de flujo se va un momento a leer lado, aquí arriba, y va a ejecutar leer lado. ¿Qué hace leer lado? Crea un float lado dentro de su estructura. Por acá va a estar lado. Perdón, vamos a hacerlo en azul para que se vea que no es del mismo método. Crea lado. Por aquí crea al lado. A este lado mando un mensaje a consola y lee lo que marque el usuario. Supongamos que el usuario marcó 8. Le pone un 8 a esa casilla. Y luego retorna el lado.
Como retorna el lado se le va a asignar al lado del main. Es decir, que acá agarramos, destruimos el 0, se llama asignación destructiva, el proceso que estamos haciendo, y se agrega el 8 ahora al main. Pero leer lado se destruyó. Y destruirse es que se limpió la memoria RAM. Ya este lado que se indicó en la línea 9 ya no existe y el control de flujo se recupera nuevamente acá, en la línea 36. ¿Ok? Avanzamos a la 37. Ahora llamamos a calcular área del cuadrado y se le pasa L, se le pasa el 8. Eso quiere decir que el control de flujo se va a calcular área y a este lado que está acá se le va a asignar un 8. Lo primero que va a ocurrir es que se crea en la memoria RAM, en otro lugar de la memoria RAM, la variable lado, que observen que no es la que creamos ahorita en azul, ahora es otra, porque le pertenece a otro módulo. Se crea esta variable lado y se le asigna ese 8 que venía desde el main. Entonces acá adentro lo que hacemos es hacer este cálculo, que es 64, y se le retorna a quien me invocó. En el momento del retorno, recuerden que se va a retornar el 64 como tal, se le va a asignar a la A, es decir, que aquí se va a asignar un 64 y se limpia la memoria RAM de eso que acababa de crear. Y así está nuestra memoria RAM. Ahora dice mostrar A. Se va el control de flujo a mostrar A. Se viene aquí a mostrar. Mostrar a esta área le va a llegar un 64. Lo que se crea es un área dentro de la RAM. Por aquí, área. Y se le asigna un 64. ¿Y qué es lo que va a hacer el dentro? Va a mandar a imprimir en consola. El área calculada es 64. Eso va a quedar en la consola impreso. Lo que está en la consola no tiene vida, no se puede modificar. Eso es texto. Después que imprimió, se ejecuta la línea 24, que es el final del bloque, y lo que hace es que se destruye todo lo que creó. Es decir, el área 64 este se destruyó. Ya no existe. Recuperamos control de flujo en la 39, se ejecuta el return 0 y se destruye todo lo que se había creado. ¿Ok? Pero ya quedó en la consola escrito el resultado. Eso es lo importante. Supongamos que tenemos una empresa, a ver si esto mejora un poco el entendimiento. Y supongamos que Tomás es el encargado de leer el lado. ¿Ok? Entonces, si Tomás es el encargado de leer el lado, esto no se va a llamar leer lado, se va a llamar Tomás. Supongamos que el cálculo del área de un cuadrado la hace Johnny. Entonces, este no se va a llamar cálculo del área de un cuadrado, se va a llamar Johnny, porque ese es el trabajo de Johnny, por ejemplo. Y mostrar quien va a otorgarle el resultado al usuario va a ser Cintia. Entonces, aquí vamos a poner a Cintia. Yo soy el principal, yo soy el main. Y supongamos que el usuario va a ser Andrés. Entonces, yo como principal, yo digo, ok, a ver, quieren calcular el área de un triángulo. Yo necesito el lado. Entonces, ¿quién se encarga de leer el lado? Se encarga Tomás. Entonces yo le digo, mira Tomás, por favor, pregúntale a Andrés cuál es el lado que él requiere. Y Tomás va y resuelve. ¿Qué hace Tomás? Tomás agarra su variable para poder guardar el lado, le dice a Andrés, introduzca el lado, Andrés le da el lado, pongamos 8, y Tomás lo que hace es que me dice, mira Isaac, el lado es 8, me lo retorna, me lo devuelve. Yo no hice ese trabajo, lo hizo Tomás. Entonces yo aquí guardo en L el 8. Digo, ok, Tomás me devuelve el 8, yo lo pongo aquí en L. Luego, calcular el área de un triángulo, dije que lo iba a hacer Johnny. Entonces yo le digo, mira Johnny, por favor, calcúlame el área de un cuadrado y necesitas este numerito, el 8. Por eso le paso el L. Porque ¿cómo va a calcular Johnny el área de un cuadrado sin la longitud del lado? ¿Me explico? Es muy difícil. No puede hacerlo, de hecho. Entonces, acá yo le paso a Johnny el lado, que es el 8. Entonces, ¿qué hace Johnny? Johnny agarra y multiplica 8 por 8, 64, y me lo devuelve. Me dice, Isaac, es 64. Entonces, yo agarro y guardo en área el 64. Y finalmente, mostrar, dije que se iba a encargar de hacerlo Cintia. Entonces, Cintia va a mostrarle el resultado.
Yo le digo, mira, Cintia, por favor, el resultado dio 64 y le paso el 64. ¿Y qué va a hacer Cintia? Cintia se va a ir con su 64 guardado en un perolito que se llama área y se lo va a mostrar a Andrés. Va a decir, Andrés, el resultado fue este, 64. ¿Vieron que así funciona el mundo? Así funciona un banco. El gerente manda a llamar a un funcionario, al proveedor para que gestione y luego le diga si sí o si no. Tal cual. Es una gestión gerencial lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué cambios pudiésemos hacer? Sí se entiende. ¿Vale? ¿Qué cambios pudiéramos hacer? De repente yo digo, no, esto es mucho personal. Como que Tomás y como que Johnny, como que Cintia. Esto es demasiada gente. A ver, voy a prescindir de Johnny. O sea, yo no voy a invocar a Johnny. Yo le digo, mira, Tomás, por favor, devuélveme el área directamente. O sea, estoy eliminando el lado, no lo necesito. Yo le digo, Tomás, dame el área, por favor. Observa. Tomás me da el área y yo le digo, Cintia, muéstrale el área a Andrés, por favor. Entonces, ¿qué cambios estamos haciendo? Tomás, cuando invoque a Tomás, que está acá, lo voy a cambiar para acá por cuestiones para que no se me generen errores. Lo voy a cambiar para acá. Y Tomás, él crea el lado y le dice, Andrés, por favor, dame el lado. Pero él no puede retornar el lado. Él tiene que crear aquí también un área. Y luego le va a decir a Johnny, pero se lo va a decir es Tomás, no se lo voy a decir yo. Tomás le va a decir, Johnny, por favor, calcúlame el área, ¿verdad? Johnny, perdón. Johnny, le paso el lado a Johnny, Johnny me devuelve el área y yo le retorno, o sea, Tomás le retorna a Isaac el área, que es lo que Isaac está esperando de Tomás. ¿Estamos de acuerdo acá? Observen que esta es otra forma. Yo agarré, le dije, Tomás, resuelve, dame el área. Tomás va y le pide el lado a Andrés, se lo pasa a Johnny, Johnny resuelve el área, se la pasa a Tomás y Tomás me devuelve el área a mí. Voy a compilar a ver si está Sí se funcionando. entiende. Ajá, ok. Voy a hacerlo de otra manera, porque lo que quiero que vean es que va a depender de cómo usted piense. Por ejemplo, dice Tomás, yo no voy a resolver nada. Estos son los que se llaman terceristas. Tomás llega y dice que todo lo haga Johnny, que él va a ver cómo resuelve. Entonces, cuando acá en el principal observen que yo llego y digo, Tomás, por favor, dame el área. Entonces, aquí yo se la paso a Cintia, pero yo no sé cómo lo va a resolver Tomás. Tomás perfectamente puede agarrar, movemos todo esto de acá, toda esta parte, de copiar el lado, acá, o mejor dicho, Johnny va a hacerlo todo. Entonces, Johnny va a crear un cout, va a indicar acá lado, ya Johnny como está cansado de tanto trabajo, va a decir lado igual, punto y coma, tengo el lado y retorno el área. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Johnny lo está haciendo todo. Claro, tendría que leer el lado, ¿no? Aquí vamos a leer same lado. Si lo voy a leer dentro y lo voy a crear aquí dentro, no necesito recibirlo. Atención porque ya empecé a modificar muchas cosas. Lado, punto y coma. Quiere decir que Johnny no necesita que le digan ningún valor. Johnny resuelve todo. Vea el lado, le dice a Andrés que por favor le dé el lado, agarra y lee el lado y retorna el área a quien se la solicitó, que en este caso es Tomás. Entonces Tomás no necesita nada de esto. Tomás lo único que va a decir va a ser Johnny. Vale, va a decir Johnny. A ver acá, Johnny. Invoca a Johnny. Nada más. Y retorna lo que Johnny le retorne. Por eso dije, así funcionan los terceristas. Agarran y controlan es quién resuelve, pero no resuelven. En este caso, la función Tomás no está resolviendo, pero gestiona. Entonces observen que yo aquí estoy convencido que Tomás es quien me resuelve. Tomás me da el área y yo se la paso a Cintia. Vuelvo acá a compilar para ver que funciona. Le doy lado 8, en este caso es Johnny que me está preguntando, y me dice 64, está funcionando. Pero incluso puede ser aún más disparatado esto.
Yo le puedo decir, yo no quiero invocar a Tomás. Yo quiero que todo lo resuelva Cintia. Entonces yo le digo a Cintia, incluso aquí no voy a tener áreas ni nada porque creo que no va a ser necesario. No tengo variables. Soy un jefe que no gestiona mucho. Entonces yo le digo es, Cintia, ¿cómo sería decirle, Cintia, necesito que me atiendas a Andrés, pregúntale a Tomás? Sería así. Cintia, pregúntale a Tomás para que me atiendan a Andrés. Eso sería lo que ocurre en la vida real. ¿Cómo yo lo gestiono aquí en C++? Yo le digo, Cintia, pregúntale a Tomás para que gestione y le den el resultado a Andrés. Observen que Cintia le va a preguntar a Tomás, Tomás le va a devolver el área y la va a mandar a imprimir a Andrés. Esto es lo más fuerte que estamos viendo hoy, ¿ok? Voy acá, compilo y sigue funcionando. Mire, Johnny me está preguntando. Le doy como a Andrés la respuesta 8 y me dice el área es 64. ¿Quién me dio el área? Cintia me dio el área. Yo lo gestioné de esta forma. Cintia, pregúntale a Tomás para que me atiendan a Andrés. Y se acabó el problema. Bien. Y observen que Tomás solamente llama a Johnny. Y Johnny es el que resuelve todo. O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así funciona el mundo. Lo que quiero es que se fijen en la complejidad de poder hacer un algoritmo que yo puedo con simples invocaciones lograr que todo se gestione. Pero para eso debo entender cada parte. En este caso, vuelvo a repetir, Cintia se encarga de recibir un área e imprimir el área. Cintia no sabe en este caso calcular el área. Ella lo único que sabe es decirle al usuario, el área calculada es esta. No me pregunten más nada porque no sé absolutamente más nada. Tomás lo único que sabe es invocar a Johnny para que Johnny resuelva, en este caso como funciones. Y Johnny es el que se encarga de leer el lado y calcular el área. ¿Cómo lo haría más sencillo? Pues más sencillo sería no invocando a Cintia, ¿verdad? Sino haciéndolo todo en el main. Pero eso no es lo que quiero que se queden, que es la parte más sencilla. Es decir, usted puede crear un float que sea, aquí lo voy a hacer de otra manera diferente. Un float que se llame lado, o L incluso. Mando a leer el lado, cout. En este caso va a ser introduzca L, que es el lado. Termino esto acá y agarro un sein L, punto y coma. Lo leo y luego simplemente mando a imprimir en la consola el área. Observen que va a quedar mucho más compacto, pero yo lo hice todo. El área es, y aquí mando a imprimir L por L, porque el área es esa, ¿no? L por L. Observen que ya estas 4 líneas me van a resolver. Aquí ninguno de estos se va a ejecutar, solo se va a ejecutar lo que está en el main, que son estas 4 instrucciones. Compilo. Bueno, acá me dice que, claro, es L mayúscula. Yo escribí L minúscula. Debe llamarse exactamente igual. Y vamos acá. Y ahí dice, introduzca L. Yo digo 8 y me dice el área 64. Muchas formas van a haber de resolver el mismo problema. ¿Ok? Entonces vamos a plantearnos un ejercicio que sea, por ejemplo, supongamos que nosotros vendemos empanadas, ¿sí? Vendemos empanadas y vamos a atender la orden de una persona. Entonces vamos a poner acá, diseñar un programa que le venda empanadas a un usuario. Suponga que cada empanada vale, poner Dos $1. dólares, como mucho. Ok, $2. Vale $2. Listo, eso es todo. Diseñar un programa que venda empanadas a un usuario. Suponga que cada empanada vale $2. Entonces vamos con análisis, muchachos. ¿Cómo harían ustedes para resolver este problema? No me piensen en código. Tienen que pensarlo en cómo usted vendería empanadas. ¿Cómo es el proceso? Pues esperaría que llegara el cliente Ajá. y le preguntaría, o sea, le diría cuáles son los sabores de empanada que hay y él me diría cuál quiere y yo se lo daría. Ok, más que los sabores, suponte que solamente vendes un tipo de empanada, porque es que aún no Eh, tenemos recursos para gestionar varios tipos. Un solo tipo. Lo que te interesaría serían cuántas empanadas va a querer, ¿verdad? Sí, Ajá, ¿y cómo calcularías el monto que te debe pagar? Por ejemplo, si el usuario te compra 2 empanadas, ¿cuánto debe pagar?
$4. $4. ¿Y qué hiciste para calcularlo? Sumé. Ajá. ¿Y si compro 10 empanadas? Pues sería exacto, como dice el compañero, con una multiplicación. Con una multiplicación, debo multiplicar exactamente. Recuerden que la multiplicación es una suma. Lo que pasa es que en un ejemplo tan básico como 2 empanadas, pues lo más obvio es la suma, pero realmente se está multiplicando. Claro. A multiplicación cantidad de empanadas por precio. Ok, perfecto, Andrés, ahí dice, ok, entonces más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, voy a irme casi directamente al algoritmo general, ¿ok? A construir un general. General. Primer paso, preguntar o sí, sí, leer cuántas empanadas quiere. ¿Sí o no? Leer cuántas empanadas quiere. Ok. Luego, ¿qué hacemos? Calcular el monto a pagar. Y de último, mostrar el monto, ¿no? Mostrar el monto a pagar. Leer cuántas empanadas quiere, calcular el monto a pagar, mostrar el monto. ¿Qué variables detectan ustedes allí, muchachos, por favor? ¿Qué variables están detectando que tengamos que utilizar para hacer nuestro programa? Por allí en el chat dice, Andrés dice números enteros. Desde luego, pero pongamos que la empanada cuesta 2.5, ¿ok? Entonces, primero las variables. Observen que ya en mi escritura, ahí surgen las variables naturalmente. Aparece empanadas, número de empanadas, y aparece el monto, ¿sí o no? Empanadas y monto, yo necesito las empanadas y necesito el monto. Y además tengo el valor de la empanada, que ese valor no varía. Tengo la empanada, tengo el monto y tengo el precio de la empanada. Entonces, la empanada es del tipo entero, porque nadie me puede pedir, dame una empanada y media. O sea, o es una, o es dos, o es tres. El monto sí es un float, ¿cierto? Es un float porque, a ver, es por 2.5. Y el precio es un float. Pero observen lo siguiente. El monto es variable, porque va a depender del número de empanadas. El número de empanadas es variable, porque pues el usuario lo dice. Pero el precio es constante. Cuestan 2.5 y punto. No cuestan más ni cuestan menos. Entonces voy a ir traduciendo este código que tengo acá, según lo que estamos indicando. Voy a cargar mis directivas iniciales, que son include, iostream, using namespace std, punto y coma. Voy a arrancar con mi in main, que es nuestro programa principal. Como tengo mi algoritmo, voy a meter dentro mi algoritmo general, porque se supone que algo me tiene que funcionar eso, y return 0. ¿Ok? Entonces voy a quitar general, voy a empezar con mis variables. Voy a necesitar una variable entera a la cual voy a denominar empanadas, ¿cierto? Empanadas, punto y coma. Estas empanadas es el número de empanadas que el usuario se va a comer. Listo. Necesito un monto, el monto a pagar, que ahorita lo puedo incluso inicializar de una vez en cero, ¿vale? El monto a pagar, ¿cuánto va a pagar? En este caso cero porque no ha pedido nada. ¿Cuántas empanadas ha pedido? Cero, no ha pedido nada. Entonces estoy haciendo proceso de creación e inicialización al mismo tiempo. Y tengo una constante que es del tipo float. Float, que se llama precio y es igual a 2.5 punto y coma. Cuando estamos declarando constantes, que son identificadores que no van a cambiar nunca su valor, agregamos la etiqueta const, ¿ok? Para que el compilador sepa que precio, bajo ningún concepto, le van a poder cambiar ese 2.5. En este caso, sí es obligatorio que se inicialice en la misma línea, ¿ok? O sea, aquí, por ser constante, debe inicializarse en la misma línea de creación.
Vamos acá. Leer cuántas empanadas. Ok. Para leer cuántas empanadas, yo pudiera perfectamente hacerlo de la siguiente manera. Agarrar un cout. Bueno, acá vamos a intentar esto un poquito más. Agarrar un cout y mandar el mensajito, ¿cierto? ¿Cuántas empanadas va a querer, por ejemplo? ¿Ok? ¿Cuántas empanadas va a querer? Y que responda. Y entonces voy a leer las empanadas que diga la persona. Observen que en este caso, yo soy el que atiende el puestico de empanadas y yo lo tengo que hacer todo. Observen que le estoy diciendo al que viene a comprar empanadas, ¿cuántas empanadas va a querer? Bueno, querer. Era querer acá. Entonces, él me dice 8. Entonces, le indicamos por el sein, leemos ese 8. Seout para mandar a imprimir, sein para leer. Calcular el monto a pagar. Bueno, entonces acá, el monto, ya esto es una cuenta que yo saco interna. El monto va a ser la cantidad de empanadas que me dieron, que me pidieron por el precio que tiene cada empanada. Ya ahí está el monto. Y voy a mostrarle el monto. Entonces aquí yo hago y pongo acá y le pongo debes pagar y le pongo el monto, que sería monto. ¿Se entendió esto, muchachos? Ya aquí funcionó. Voy a guardarlo. Venta de empanadas. .cpp. Si yo compilo, observen que no usé modularidad, porque yo estoy gestionándolo todo. Compilo y ejecuto, y me va a salir, ¿cuántas empanadas va a querer? Entonces yo le digo, quiero 4. Enter. Y me dice, debe pagar 10. Ah, que yo quiero que diga $10. O más información. Entonces yo puedo ponerle acá, ¿cuántas empanadas va a querer? Y luego pongo otro cout para dar más información. Y digo, el costo de cada empanada es de $2.5. Luego vamos a hablar del por qué yo no estoy acentuando, pero hoy no vamos a ponernos en ese dilema. Voy a agregar un enter acá y acá al final le digo debes pagar monto y le indico dólares para que salga escrito dólares. E incluso puedo agregar otro pequeño texto que diga gracias por su compra. No sé. O gracias y fuera de aquí. Para que me dé chance que llegue más gente. Gracias. Y ya acá, gracias. Acá puedo agregar un enter. Ya esos son detalles que vamos viendo. Pero observen que aquí está todo el código. ¿Se entiende cómo se construyó? Vieron que es bastante orgánico. Dice acá, ¿cuántas empanadas va a querer? El costo de cada empanada es de $2.5. Le digo, quiero 17 empanadas. Enter. Debes pagar $42.5. Gracias. Y listo. Se acabó el programa. Cortesía, comunicación con el usuario. Ahí está todo. Ahora, en la última parte de la clase, lo que yo voy a hacer es contratar empleados. ¿Ok? Porque mi negocio creció. Aunque venda un solo tipo de empanadas. Vamos a estar 10 minutos más en lo que yo reconstruyo este código para que sea modular y voy a explicarlo así con mesoneros, a ver si así logramos entender bien lo que es la modularidad. ¿Ok?